ácidos sobre las propiedades físico-químicas de estas proteínas de quinoa, y a su vez también estudiar las propiedades superficiales de solvatación y estructuración de estos sistemas compuestos por estos polímeros. También poder desarrollar alimentos funcionales a base de emulsiones gelificadas. Estas emulsiones gelificadas estarían conformadas por las proteínas de quinoa, los polisacáridos ácidos y algunos ácidos grasos esenciales que, bueno, ya les voy a contar cuáles son. Y luego profundizar sobre el conocimiento de las proteínas de quinoa como forma de revalorizar este cultivo. Bueno, les voy a hacer una breve introducción que, bueno, a mí me sirvió durante toda esta parte de la cuarentena para leer sobre el tema, muy breve para no hacer, digamos, no cansarlos, pero bueno, que va a servir para justificar un poco el proyecto en sí. En primera instancia, tener en cuenta que, bueno, estas proteínas de quinoa van a tener una incidencia interesante en el perfil nutricional del producto donde nosotros las incorporemos. Y por otro lado, nosotros queremos aprovechar esas proteínas de quinoa y sus propiedades emulsionantes y gelificantes que ya fueron previamente estudiadas. Entonces, bueno, yo cité y puse algunos ejemplos de estos estamentos como para tener, digamos, la justificación del proyecto. En primera instancia, respecto del perfil nutricional, lo interesante de estas proteínas de quinoa son su perfil aminoácidico. Están aportando un porcentaje de lisina considerable, a sabiendas de que la lisina es uno de los aminoácidos limitantes en los cereales. De modo que la complementación proteica entre este pseudocereal y otros cereales daría lugar a una proteína de alto valor biológico, con un score aminoácido similar a una proteína de origen animal, ¿sí? Entonces, en este sentido, se podría trabajar con la proteína en desarrollo de productos, por ejemplo, sin ingredientes de origen animal, obteniendo una proteína de similar calidad. Respecto a las propiedades emulsionantes, en este trabajo que, bueno, yo cito acá, se estudió la concentración de proteínas de quinoa y su incidencia sobre el índice de estabilidad, el índice de habilidad emulsionante y el índice de estabilidad de la emulsión. En este trabajo se vio obviamente que al incrementar la concentración de proteínas, el índice de habilidad emulsionante se incrementaba, mientras que el índice de estabilidad disminuía, es decir, la estabilidad de la emulsión presentó mejores valores en las concentraciones más pequeñas, ¿sí? Incluso esta tablita es del trabajo del Sohaimi, pero López Castejón también encontró mayor estabilidad de emulsiones en concentraciones entre 0,1 y 0,5 de proteínas. Esto a nosotros nos serviría luego para ver con qué concentraciones nos convendría trabajar. Si se compara este valor promedio de la del índice de habilidad emulsionante con la albúmina sérica, bueno, diríamos la proteína de quinoa tiene un bajo poder emulsionante, sí, con respecto a la albúmina sérica. Y además, bovina. Pero si se lo compara con la estabilidad, los valores de estabilidad de la emulsión son comparables. Ahora bien, si lo comparamos a estos valores, tanto de habilidad de emulsionante como de estabilidad de la emulsión, la quinoa, las proteínas de quinoa presentan unos valores mayores a los que fueron demostrados para el caso del trigo, el mijo, las hojas y para otras fuentes vegetales. En este trabajo se evidenció un trabajo un poquito más nuevo, donde se vio que la aplicación del tratamiento de ultrasonido de alta intensidad demostró también tener un impacto sobre la mejora de estos índices, tanto de la habilidad de emulsión como de la estabilidad de la misma. Y se encontró los mejores valores tras 25 minutos de aplicación de dicho tratamiento, seguido por 35 minutos. Finalmente, para graficar un poco las propiedades gelificantes, Ruiz et al. Llevó a cabo un trabajo donde quiso evaluar la incidencia del pH de la extracción de las proteínas sobre el G', sobre el módulo elástico. Y bueno, encontró que tras el descenso de la temperatura, las proteínas que habían sido extraídas a pHs 9 en azul y verde en rojo, verde 8,
lograron gelificar, digamos, y obtuvieron valores de G' considerables. En cambio, aquellas proteínas que habían sido extraídas a los pHs 10 y 11, en cambio presentaron, digamos, comportamientos similares a un semilíquido, no gelificaron. Bien, y finalmente otro trabajo respecto a las propiedades gelificantes, lo que quiso hacer fue comparar a diferentes pHs, 3,5 y 7, la incidencia que tendría el agregado de sales divalentes sobre la gelificación, sobre los módulos G y G'. En el caso de pH 5, tanto el agregado de cloruro de calcio como de cloruro de magnesio significó un incremento en los valores de G', mientras que a pH 7 no se obtuvieron, diríamos, efectos favorables con respecto a la no adición de estas sales. Bien, entonces, conocidas las propiedades emulsionantes de los aislados de proteína de quinoa y las propiedades gelificantes, nuestro interrogante sería ver si podríamos desarrollar emulsiones gelificadas. Una breve definición de emulsión gelificada para situarnos en tema. Dickinson fue uno de los que más estudió estos sistemas y los definió como un coloide semisólido conformado por una red biopolimérica conformada por proteínas, hidratos de carbono, con las gotas de los distintos aceites agregadas. Y estas emulsiones tendrían el comportamiento, emulsiones gelificadas, perdón, tendrían el comportamiento tanto de una emulsión como de un gel al mismo tiempo. Esto nos daría, digamos, el puntapié como para tener en cuenta que hay ciertas ventajas que nos daría tener una emulsión en nuestro sistema y otras que nos daría tener un gel en nuestro sistema. Siguiendo con Dickinson, Dickinson propone como digamos, una forma de explicar la clasificación de las emulsiones gelificadas, dos modelos teóricos, esquemáticos, para hacer referencia a las emulsiones gelificadas en las cuales las gotas de aceite estarían dispersas en la red biopolimérica, pero existiría una alta afinidad entre estas gotas con la matriz gelificada, mientras que en el segundo caso, las gotas agregadas estarían conformando en sí mismas una red, existiendo escasa afinidad con la matriz, y en este sentido se aumentaría la afinidad gota a gota. Debido a la imposibilidad de reconocer o de diferenciar, más que nada, a un modelo u otro dentro de un sistema alimentario debido a su complejidad, es que Dickinson propone en la definición de emulsiones gelificadas hablar de un híbrido entre estas dos estructuras. Y además, otro concepto importante en lo que respecta a emulsiones gelificadas es tener en cuenta el comportamiento de estas droplets, de estas gotas, como activas o inactivas. En el caso de las gotas activas, son aquellas en donde existe una intensa interacción entre la gota con toda la matriz gelificada. Mientras que las inactivas, por alguna razón, existiría una escasa afinidad de las mismas con la red biopolimérica de la matriz. En ese sentido, las inactivas actuarían como orificios disruptores de la estructura, es decir, como huecos que finalmente, digamos, terminarían debilitando la estructura de esa emulsión gelificada. La importancia, o a mí me parece importante poner este concepto, porque justamente esto tiene una incidencia sobre las propiedades mecánicas que nosotros después queramos determinar sobre la emulsión gelificada. Esto es un cuadro tomado de una review de Torres, Murray y Sácar, donde ponen de manifiesto cómo, dependiendo de si las gotas son activas o inactivas, o también llamadas bound o non-bound, cómo inciden sobre el módulo G. Por ejemplo, en el caso de las gotas activas, estas podrían aumentar o disminuir el G' dependiendo de la relación que exista entre el G de las gotas y el G de la matriz. Mientras que si las gotas que están dentro de la emulsión de la emulsión gelificada se comportan como inactivas, el G' disminuiría. Es decir, acá se aplicaría esto que Dickinson aclara, que serían como orificios disruptores, debilitando la estructura del gel. Otros parámetros que considera son, por ejemplo, la fracción de volumen. Si la fracción de volumen de las activas aumenta, entonces se refuerza el gel, la emulsión gelificada, mientras que si son inactivas tendrían escaso efecto sobre los valores de G'.
Y respecto del tamaño de las gotas, si el tamaño de las gotas de tipo activo se incrementa, entonces el G' disminuye, mientras que el G sería independiente del tamaño de las gotas para el caso de que fueran o se comportasen como inactivas. Bien, por último, para terminar con el tema de teórico y no aburrirlos tanto, a mí me pareció interesante comentarles que, digamos, nosotros tenemos una emulsión gelificada. Es un sistema complejo donde, como dijimos antes, tenemos una parte que se comporta como una emulsión y por ende nos van a interesar los ácidos grasos que nosotros estemos incorporando en esa emulsión. Nosotros en este proyecto vamos o proponemos trabajar con aceite de chía y de oliva, por alguna razón que ahora vamos a desglosar un poquito. Y por el otro lado, sobre la parte de gel, de nuestra emulsión gelificada, a mí me interesaría saber en nuestros aislados de proteína de quinoa, cuánto de almidón nos quedaría, porque en ese caso nosotros tendríamos una contribución, o alguna contribución quizás, de esos polisacáridos en el proceso de gelificación. Empiezo por el lado de la gelificación. Revisando algunos papers, en los aislados de proteína de quinoa, el contenido de hidratos de carbono que quedó fue muy variable, o sea, de 1,6 hasta un 20%. Obviamente que esto depende del método de extracción que se haya empleado y también del rendimiento, de la pureza con la que yo haya obtenido ese aislado, ¿no es cierto? Pero bueno, sería interesante que nosotros caractericemos ese aislado para ver si realmente tenemos un porcentaje considerable de polisacáridos que pueden contribuir al proceso de gelatinización y luego de gelificación. Sabiendo que en el caso de la quinoa, el almidón contiene una amilopectina que presenta cadenas largas y muy largas con una alta capacidad de retención de agua. Entonces, bueno, esto podría contribuir o, digamos, favorecer ciertas propiedades, ¿no? Respecto del perfil de los ácidos grasos involucrados, bueno, esto un poco lo charlé con Darío si quería que lo incorporase o no. Yo no sé si les van a interesar algunos o no, quizás algunos ya lo saben. Pero bueno, a mí me parece importante un poco para justificar por qué la elección del aceite de chía y de oliva. En este caso, nosotros tenemos en esta imagen las dos familias de ácidos grasos esenciales, omega 6 y omega 3. Metabólicamente hablando, del ácido graso linoleico, el omega 6, el cual se deriva en araquidónico, se desprenden una familia de icosanoides, que son tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas, que son de tipo proinflamatorio, es decir, que van a aumentar la agregación plaquetaria, van a aumentar la vasoconstricción, es decir, todas aquellas funciones vinculadas con el daño o la reparación de, por ejemplo, la ruptura de un vaso. Por el otro lado, la familia omega 3, con su máximo representante, el alfa-linolénico, vamos a tener los derivados elongados y desaturados, el eicosapentanoico y docosahexanoico. Esos son precursores de eicosanoides, pero de la serie antiinflamatoria. Nosotros necesitamos en nuestro organismo un equilibrio óptimo entre función proinflamatoria y antiinflamatoria. Ahora bien, ¿qué sucede? En amarillo tenemos el sistema enzimático que se encarga de elongar y de saturar estas cadenas para hacerlas más largas y con más enlaces, que es el mismo para ambas familias. Entonces, acá tenemos una doble situación o doble complicación, diríamos. Por un lado, nuestra dieta presenta mayor consumo de omega 6. Culturalmente tenemos un consumo de ácido omega 6 proveniente de los aceites de girasol y de maíz. Y sumado a esto, el sistema enzimático, como es el mismo, tiene más afinidad por la familia omega 6. Entonces, en este caso, nosotros tenemos dos causas por las cuales nuestra balanza se inclina hacia la función proinflamatoria. De ahí que las recomendaciones sobre el consumo de grasas se derive hacia el aumento de fuentes de omega 3 o bien incorporar el omega 9. Esto, digamos, estaría graficado de esta manera. El consumo en las dietas occidentales de ácidos grasos es mayor a partir del omega 6. Fíjense en el cuadro de arriba, la relación que tendríamos nosotros en nuestra dieta es de 20 partes de omega 6 por una omega 3. Si ustedes se fijan en la parte inferior, la relación recomendada por distintas organizaciones internacionales hablan de que la relación debería ser de 4:1 a 6:1. Entonces nosotros tenemos una relación mucho más desproporcionada.
Entonces, en este sentido es que aparece como actor el omega 9, que podría inclinar la balanza y llevarla hacia el equilibrio, dado que este omega 9 no intervendría en esta relación metabólica que les acabo de mencionar, es decir, no requiere de este sistema enzimático que les dije que compartía ambas familias, omega 6 y omega 3, y que tenía más afinidad por el omega 6. Y además, y abro un paréntesis porque en el caso nuestro no vamos a utilizar este aceite, aunque a lo mejor podríamos pensarlo, si nosotros consumiéramos el EPA y el DHA, digamos, el docosahexaenoico y el docosapentanoico ya sintetizado, es decir, prescindiendo de la conversión metabólica en nuestro organismo, por ejemplo, a partir de pescados de aguas profundas, de agua fría, pescados de mar o sus aceites, entonces tendríamos ya el omega 3 sintetizado, el eicosa y el docosapentanoico, para ser precursor de los eicosanoides con carácter antiinflamatorio. Entonces serían como dos estrategias. Por un lado, aumentar el consumo de omega 3, no solo el de origen vegetal, el ALA, el alfa-linolénico, sino en sus sucesores, diríamos, el docosahexaenoico y el eicosapentanoico, ya listos, y a su vez la sustitución parcial del omega 6 por omega 9, que no interviene y no afectaría entonces esa relación metabólica. Por último, y esto, Darío, no me mates, pero a mí se me ocurrió mientras estaba armando las diapos, ¿por qué no probar en el trabajo también, además de usar el aceite de chía o de oliva, el girasol altoleico? El girasol altoleico, a comparación del girasol, en la primera barra está la composición del aceite de girasol convencional, que tiene un aporte oleico bajo y que predomina en la barra clara el omega 6. Mientras que en el girasol altoleico, que tiene una modificación en su, digamos, una modificación genética para producir mayor cantidad de omega 9, fíjense que tiene hasta más de un 80% en relación, esta es la de oliva, hasta incluso más que omega 9 que el aceite de oliva. Y en este caso, a su vez, parecería tener alguna ventaja con respecto al oliva, dado que se demostró, le debo el gráfico porque no pude obtener, lo tengo en un archivo y no lo pude abrir bajo ningún punto de vista, renegué, pero bueno, mayor estabilidad oxidativa y además tendríamos la ventaja del sabor neutro, porque el aceite de oliva, si bien amén de las recomendaciones que ya existen sobre aumentar el consumo, muchas veces tenemos la contrapartida de la no aceptación por parte de los consumidores por el sabor que le confiere a las preparaciones. Entonces, si nosotros vamos a desarrollar algún producto, quizás podríamos pensar en buscar un aceite que tenga un sabor neutro, que no le modifique los caracteres organolépticos a nuestro producto final y que tenga una composición comparable con la del aceite de oliva, por ejemplo. Entonces podría utilizarse en la formulación tanto de productos dulces como salados, ¿sí? Bueno, respecto a las actividades y la metodología, les voy a comentar rápidamente qué es lo que vamos a hacer, como, bueno, no quiero aburrirlos con esto, pero no, es todo lo que tengo para contarles, no hay demasiados resultados. En primera instancia, lo que vamos a hacer es preparar aislados de proteínas de quinoa con una metodología que ya está puesta a punto por el laboratorio de físico-química. Se parte de harina desgrasada, se hace la solubilización con hidróxido de sodio para extraer las proteínas, luego se precipitan con ácido, utilizando ácido clorhídrico, se resuspenden y luego se almacenan mediante liofilización para, bueno, conservarla hasta el momento de las determinaciones. Se van a preparar los sistemas mixtos, como dijimos antes, conformados por las proteínas de quinoa y los polisacáridos ácidos, y se van a hacer ensayos, tanto en sólido como en medio acuoso, según corresponda, porque como vamos a hacer las emulsiones gelificadas, ya esas se le aplicarán parámetros para sólidos. Y se van a hacer controles con las proteínas de quinoa y los polisacáridos de forma individual. Se van a estudiar las interacciones entre estos polisacáridos y proteínas de quinoa bajo distintas condiciones de pH, de fuerza iónica, de concentración de estas biomoléculas y con distintas relaciones entre ambos polímeros. Y también se van a estudiar las transiciones vibracionales con el objeto de ver qué grupos funcionales están involucrados en esta interacción entre las biomoléculas. También se quiere evaluar el efecto que tendrían estos polisacáridos ácidos sobre las propiedades físico-químicas de las proteínas de quinoa, para lo cual se van a determinar solubilidad de las mismas, potencial electrocinético, hidrofobicidad superficial y el comportamiento de flujo de los sistemas acuosos.
Se van a estudiar las propiedades de solvatación mediante una determinación gravimétrica por diferencia de peso, tanto de la capacidad de retención de agua como de retención de aceite. Bien, luego se va a proceder a generar una emulsión con la proteína de quinoa, el polisacárido ácido y el aceite de chía o de oliva o de girasol altoleico, y se le harán determinaciones de índice de cremado a distintos intervalos de tiempo, de distribución del tamaño de las gotas también en esos intervalos de tiempo y ver cómo es el proceso de desestabilización de esa emulsión. Digamos, nosotros acá vamos a empezar a buscar cuáles serían las condiciones ideales para formar estas emulsiones para después poder formular las emulsiones gelificadas. Por otro lado, se van a estudiar los procesos de agregación de estos sistemas. La agregación va a ser inducida o por incremento de la temperatura o por agregado de GLD. Y este proceso se va a estudiar a partir de la determinación del diámetro hidrodinámico de las partículas que estén en suspensión. Una vez evaluado lo de la emulsión, se va a evaluar la parte de gelificación. Entonces se van a hacer tanto geles térmicos como ácidos. En los geles térmicos vamos a evaluar el tiempo y la temperatura de incubación, y en los geles ácidos, si hay necesidad o no de hacerle tratamiento térmico, qué cantidad de GLD será requerida y el pH final del sistema. Teniendo entonces las condiciones de gelificación y de emulsión, vamos a obtener las emulsiones gelificadas a bases de chía o oliva, proteínas de quinoa y polisacáridos ácidos. Vamos a elegir aquellas digamos, donde obtengamos una emulsión gelificada que tenga elevada retención de agua y aceite, que tenga buena emulsificación, que sea estable en el tiempo y que tenga la capacidad de formar geles de textura apropiada, sabiendo de que justamente la parte de la gelificación es uno de los factores que más inciden en la textura de un alimento y luego en su aceptación. Bien, a las emulsiones gelificadas se le harán determinaciones como ensayos mecánicos, por ejemplo, mediante el empleo del texturómetro, los ensayos de penetración, compresión y relajación, de apariencia, por análisis de imágenes, con el programa ImageJ, capacidad de retención de agua y aceite por método gravimétrico, microestructura, por ejemplo, el tamaño de poros o de los agregados proteicos, anisotropía y homogeneidad, todo con el uso de microscopio confocal. Y se evaluará también la estabilidad físico-química de los aceites, determinación de ácidos grasos libres y estabilidad oxidativa de los ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo si vamos a trabajar con aceite de chía. Por último, lo que se quiere hacer es desarrollar alimentos a base de estas emulsiones gelificadas que tengan estos ácidos grasos esenciales, las proteínas de quinoa y los polisacáridos ácidos. Se va a intentar formular un alimento dulce tipo un flan y un alimento salado tipo un embutido, al cual luego se le harán análisis físico-químicos, composicionales y sensoriales. Algunos ejemplos de los análisis son composición centesimal, proximal, humedad, cenizas, proteínas, materia grasa. En el caso, por ejemplo, de las grasas, se intentará determinar el perfil de ácidos grasos por un servicio de HPLC que nos puede brindar UCEL, estabilidad de las proteínas en el tiempo, la estabilidad físico-química de los aceites, estabilidad del color, o sea, muchos de los ensayos que antes planteamos para las emulsiones o para los geles o para ambos se le harán ahora, es decir, en las emulsiones gelificadas, para los productos, los alimentos, digamos. Propiedades mecánicas y la evaluación sensorial finalmente para ver el grado de aceptabilidad por parte de los consumidores. Acá les muestro un breve resumencito de algo que fuimos revisando en toda la cuarentena sobre las aplicaciones que podrían tener estas emulsiones gelificadas en alimentos. Dos de las más importantes que encontramos fue como sustitutos de grasas y como sistemas de delivery en alimentos, digamos. Como sustitutos de grasa, por ejemplo, la chía se la estudió en la formulación de una emulsión gelificada con aceite de oliva, en este caso puntual, usando tanto harina como la semilla entera y algunos agentes gelificantes. En este caso, estos estudios obtuvieron productos cárnicos, distintos tipos de embutidos, que obtuvieron resultados muy favorables con respecto a los productos originales, es decir, con caracteres organolépticos similares a los productos de origen animal. Incluso Cámara et al. Realizó un estudio sobre el valor de saciedad que se podía obtener usando estas emulsiones gelificadas a base de chía
en reemplazo de grasa de cerdo. Obtuvo valores comparables, o sea que no sería un dato menor, porque a veces sustituimos ingredientes, pero el valor de saciedad cae. Pero bueno, en este caso a mí lo que me interesaría remarcar es que en el caso de las emulsiones gelificadas elaboradas con chía, se encontró generalmente siempre mucha estabilidad porque con la formulación o la formación del mucílago que se desprende de cuando se realizan estas emulsiones gelificadas, contribuiría al proceso de gelificación. Por eso es lo que yo le decía antes de por qué me interesaría saber cuánto queda del almidón en el aislado de proteína de quinoa, porque bueno, en el caso de la chía se obtuvo estabilidad, probablemente debido a ese mucílago que en el caso de la quinoa no lo tenemos. Para el caso de la quinoa, por ejemplo, se estudió la elaboración de los mismos productos cárnicos, estas salchichas o tipo frankfurter, pero se utilizó harina o semilla, pero no en la formulación de una emulsión gelificada. Entonces, no sabemos todavía si podemos hacer una emulsión gelificada a base de proteína de quinoa para, en este caso, sustituto de grasa. Con el sistema de delivery sucedió más o menos lo mismo. Por ejemplo, se realizaron emulsiones gelificadas a base de aislado de proteína de soja, en este caso se usó goma sántica, y la grasa agregada fueron en forma de partículas sólidas en este caso, y lo que se quiso vehiculizar fue un colorante natural, como la curcumina, con esta tendencia, digamos, de que todo sea natural y evitar la utilización de colorantes sintéticos. Bueno, y se obtuvieron resultados favorables. Ahora bien, con la quinoa se quiso plantear lo mismo, estos sistemas de delivery. También se estudió en curcumina y otros compuestos que confieren flavor, como por ejemplo la vainilla, pero no se usaron tampoco emulsiones gelificadas, sino que se utilizó almidón de quinoa modificado. Entonces, en este sentido, nosotros encontraríamos como una brecha para estudiar si es posible o no realizar estas emulsiones gelificadas a base de proteína de quinoa y ver o comprobar si tienen o no alguna aplicación en alimentos. Por último, finalmente, como tarea en proceso, estamos escribiendo una review y bueno, viendo el inglés, los retoques y presentar en tabla, en gráfico, qué hacer, con ganas de publicarla cuando se pueda. Bueno, les agradezco a todos por su atención y cualquier